Hace 20 años, comenzamos un sueño, impulsados por el deseo de convertirnos algún día en una referencia para la ortodoncia brasileña. Crecimos, nos expandimos, llegamos al mundo. Hoy somos una industria con presencia global, reconocida por la calidad, innovación y desempeño de nuestros productos. Somos Ortometric. Queridos colegas ortodoncistas de Latinoamérica, soy William Fayad Bajay, ortodoncista de Colombia. Soy el coordinador para toda Latinoamérica del programa Universidades. Tenemos 4 regiones en Latinoamérica que están a cargo de la doctora Paulina Martínez para México, Centroamérica y el Caribe, el doctor Jaime Silva para el área andina, el doctor Paulo Sandoval para el Cono Sur y el doctor Alexander Moro para Brasil. Cada uno de los coordinadores regionales, en coordinación conmigo y con la Junta Directiva de al lado, en cabeza del doctor Ricardo Machado, estamos trabajando en este programa de integración universitaria para que tengamos actividades académicas como la que estamos iniciando hoy, para que tengamos investigaciones multicéntricas y para que tengamos también rotaciones o pasantías estudiantiles o docentes. Unirnos como comunidad académica a través de nuestra asociación latinoamericana nos va a servir en beneficio de todos. Los esperamos que nos sigan en todos nuestros encuentros académicos, síganos en nuestras redes sociales de al lado Instagram y allí se enterarán de toda la actividad académica. Buenos días, soy la doctora Teresita Núñez y junto al equipo de posgrado de ortodoncia de la Universidad Finisterra, ubicada en Chile, presentaremos el tema de análisis crítico y tratamiento de caninos impactados de alta complejidad. Dentro de los análisis de impactación de caninos, en la radiografía panorámica contamos con 5 análisis. El análisis de Erickson, de Lindauer, de Warford, de Power y Todd y el análisis del saco pericoronario. En cuanto al combin, tenemos el análisis de caninos impactados tridimensionalmente. En el análisis de Erickson y Curol, evaluamos el pronóstico de erupción dentaria según la posición en la que se encuentre la cúspide del canino en estos 5 sectores que están definidos. Mientras más distal encontremos el canino del eje axial del incisivo lateral, mejor será su pronóstico de erupción espontánea. En Lindauer evaluamos la inclinación de la cúspide del canino en relación al incisivo lateral. Trazamos un eje axial del incisivo lateral y 2 líneas que van por su borde medial y distal. Nuevamente, mientras más distal encontremos el canino del incisivo lateral, mejor será su pronóstico de erupción. En Warford determinamos el pronóstico de erupción midiendo un ángulo formado entre la línea bicondilar y el eje axial del canino. Y en Power y Todd evaluamos la angulación del eje axial de canino con la línea media dental que pasa por la espina nasal anterior. ¿Qué criterios son importantes a evaluar del saco pericoronario? El saco pericoronario debe tener una imagen radiolúcida homogénea, separado del hueso por una línea radiopaca uniforme y continua. También debemos evaluar su tamaño. Se considera si tiene un tamaño de más de 3,5 milímetros con el ápice cerrado, es un quiste dentígeno. Y debe tener un grosor uniforme y simétrico que puede ser más grueso hacia el lateral. En cuanto al combin, tenemos el análisis de caninos impactados tridimensionalmente, donde evaluamos 7 criterios que son importantes para evaluar el pronóstico de este canino: la posición bucolingual, la posición mesiodistal, la posición vertical, la angulación transversal, la angulación vertical, la angulación relativa y el tamaño del folículo dental. En la angulación vertical evaluamos la angulación que tiene este canino respecto al plano oclusal, siendo el que tiene mejor pronóstico el grado 3. En la angulación relativa evaluamos la angulación respecto al incisivo lateral, formando un ángulo entre el eje axial del canino y el eje axial del incisivo lateral. En este análisis, en este parámetro, el que tiene mejor pronóstico es el grado 1. Por otro lado, evaluamos la posición mesiodistal de la corona del canino respecto al eje axial y al contorno mesial del incisivo lateral. El que tiene mejor pronóstico es el que está al distal del incisivo lateral.
En la posición vertical evaluamos la altura coronaria respecto a los tercios radiculares del incisivo lateral, ya sea está en su tercio apical, medio o cervical. La posición bucopalatal, vemos en qué posición está este canino visto desde oclusalmente, ya sea que esté en la posición bucal o vestibular, en línea con el arco o por dentro del arco, que es una posición lingual o palatal. Por otra parte, en la angulación transversal evaluamos la angulación del canino respecto a la sutura palatina media vista desde oclusalmente. Y en cuanto al tamaño del folículo dental, medimos las distancias desde el área más ancha coronaria a la zona más periférica del folículo. Existen dos guías que nos ayudan a determinar qué tratamiento tomaremos en este canino impactado. En esta guía, por ejemplo, se mide el ángulo alfa, que es el que encontramos en PowerShot, y vemos también en qué sector se encuentra este canino para ver cuál será su tratamiento. Por otro lado, también contamos con una guía que nos ayuda a evaluar la severidad de impactación del canino en el Combin, donde evaluamos 10 factores. Cada factor tiene un puntaje que es sumado. Y en total, por ejemplo, si da de 0 a 5 puntos, el canino erupcionará espontáneamente. Si da de 6 a 9, debemos realizar una tracción ortodóntica. Y si da más de 9 puntos, debemos realizar una enucleación. Esta es una tabla resumen con los 10 factores que evalúa este análisis. Y, por ejemplo, se evalúa el tipo de impactación, la posición del canino impactado, el canino temporal, la etapa de formación radicular del canino impactado, la relación con el seno maxilar, la relación con la cavidad nasal, el tamaño del saco pericoronario, si existe anquilosis, si existe reabsorción radicular del incisivo lateral superior o el incisivo central superior, y si existe una lesión patológica asociada. Esta es una tabla resumen de las diversas técnicas ortodónticas que nos son útiles para tratar caninos impactados, como el sistema cantilever, los dispositivos de anclaje temporal, la mecánica doble arco, el sistema Easy Way Coil, un brazo auxiliar desde un arco transpalatino, los resortes auxiliares y el resorte canoa. Aquí podemos observar las diversas mecánicas que se mostraron anteriormente en la tabla. Por ejemplo, la mecánica de doble arco nos sirve cuando está completamente el canino verticalizado y debemos llevarlo a su posición en el arco. También contamos con otras mecánicas, por ejemplo el resorte ballesta, que nos sirve para traccionar verticalmente el canino, y el anclaje esqueletal, que nos ha ayudado a generar biomecánicas más complejas. Este es un caso que estoy viendo en el posgrado con el Dr. Slater. Es una niña de 12 años que se llama Noemi, que acudió con su mamá por presentar ausencia clínica de la pieza 2.1, como se puede observar en la imagen. Si observamos la segmentación del Combin de Noemi, podemos ver cómo la pieza 1.3 y 2.3 están en completa transposición, están mesialmente las piezas 1.2 y 2.2, y cómo está por debajo de la pieza 2.3 encontramos la pieza 2.1. Esta es la radiografía panorámica de Noemi, podemos ver la transposición de los caninos. Y respecto a los análisis que habíamos estudiado anteriormente en cuanto a Erickson y Kurol, tenemos que la pieza 1.3 y la 2.3 tienen un pronóstico malo, ya que la pieza 1.3 se encuentra en la intersección del sector 3 y 4 y la pieza 2.3 en el sector 5. En cuanto a Lindauer, tenemos un pronóstico malo para ambas piezas, ya que ambas están en el sector 4. En Warford tenemos pronósticos regulares, ya que tienen una angulación de 68 grados cada una y la norma es de 59 a 75. Y en cuanto a PowerShot, tenemos pronósticos regulares, ya que tienen una inclinación de 18 grados y 20 grados respectivamente, y la norma es de 15 a 30 grados. En cuanto al análisis del Combin, podemos observar el canino superior derecho, la pieza 1.3, que está pintada en naranjo, y podemos ver que tiene una posición bucal, una posición mesial que se encuentra en el tercio cervical de la pieza 1.2, una angulación transversal grado 2, vertical grado 3 y relativa grado 1.
Y respecto al canino superior izquierdo, la pieza 2-3, que se encuentra pintada de morado en el combin, tenemos que está en una posición bucal, mesial, en el tercio cervical de la pieza 2-2, en una angulación transversal grado 1, vertical grado 2 y relativa grado 1. Aquí vemos la pieza 2-1, que está pintada en azul, que está completamente por detrás de la pieza 2-3, y esta fue la razón por la que no pudo erupcionar ese día. Aquí vemos la segmentación de Noemi inicial y cómo deseamos que quede después del tratamiento. Y aquí podemos ver una proyección del plan de tratamiento que estamos realizando en Noemi. La planificación que realizamos fue primero la extracción de la pieza 5-3 y 6-3 para poder traccionar correctamente la pieza 1-3 y 2-3 de balas al arco y posteriormente traccionar la pieza 2-1. Esta es la foto inicial de Noemi, así es como llegó a la evaluación. Podemos ver cómo se observa un bulto en esta encía, que es la proyección coronaria de la pieza 2-3. Así empezamos con Noemi, realizamos una fenestración cerrada, la extracción de la pieza 5-3 y 6-3, una inserción de un microtornillo al lado derecho y empezamos con hilo elástico. Cambiamos de mecánica, insertamos otro microtornillo al lado izquierdo y vemos cómo se observa la corona de la pieza 2-3. Lamentablemente, como se había realizado hace poco la extracción de la pieza 5-3 y 6-3, perdimos el microtornillo del lado derecho y empezamos a ocupar una ballesta. La siguiente sesión vemos cómo también se perdió un microtornillo derecho y también empezamos a ocupar una ballesta. Esta ballesta nos ayudó bastante durante 5 meses, pero observamos que la pieza 2-2 empezó a distalarse. Finalmente, en esta sesión vimos cómo se generó un colapso periodontal de esa zona, y en esa misma sesión cambiamos la biomecánica, instalamos brackets anteriores para ayudarnos a mesialar la pieza 2-2 a través de un coil abierto y distalar la pieza 2-3 a través de anclaje esqueletal. En las siguientes sesiones vimos cómo se posicionó correctamente la pieza 2-2. Este es un caso de caninos impactados que también está siendo tratado en la universidad por el Dr. Slater y la doctora Susperrey. Vemos cómo Rafael tiene 3 caninos impactados, los 2 superiores y el canino inferior izquierdo. Los 2 superiores se encuentran por palatina. Nos enfocaremos en los caninos superiores. Esta es la radiografía panorámica de Rafael. Vemos como en el análisis de Erickson y Curol tenemos un pronóstico bueno para la pieza 1-3 y un pronóstico bueno para la pieza 2-3. En Lindauer tenemos un pronóstico regular para la pieza 1-3 y un pronóstico bueno para la pieza 2-3. En Warford ambos pronósticos son buenos. Y en Power y Shot vemos como la pieza 1-3 tiene un pronóstico regular y la pieza 2-3 tiene un pronóstico bueno. En cuanto al saco pericoronario, ambos sacos son de gran tamaño. Tienen un tamaño mayor a 3,5 milímetros con el ápice abierto. La 1-3 tiene un área radiolúcida uniforme a diferencia de los 2-3 y también tiene un área radiopaca alrededor a diferencia de la pieza 2-3 que es más difusa. Y los grosores en ambos sacos son asimétricos. Esta es la proyección del combin. Vemos como la pieza 2-3 no estaba tan fácil como se mostraba en la radiografía panorámica, ya que está impactando directamente la raíz de la pieza 2-4. Y este fue el motivo por qué se ocuparon mecánicas especiales para desinfectar este canino de ese premolar. Este es el análisis en combin. Vemos como el canino superior derecho, que está pintado en verde, tiene una posición palatal distal, y si proyectamos al incisivo lateral está en el tercio medio con una angulación transversal grado 1, vertical grado 3 y relativa grado 1. Y vemos como la pieza 2-3, que es el canino superior izquierdo pintado en gris en el combin, que se veía con un buen pronóstico en la panorámica,
Tiene una posición palatal distal en el tercio medio si proyectamos al incisivo lateral, con una angulación transversal grado 1, vertical grado 3 y relativa grado 1. Aquí podemos deducir que no siempre lo que se ve en la panorámica se coincide con lo que sale en el COMBI, porque en la panorámica salía un buen pronóstico y en el COMBI se ve un canino de difícil tratamiento. Estas son las dos biomecánicas que se ocuparon para traccionar este canino impactado. En la primera línea podemos ver una mecánica de una ballesta que está inactiva en color rojo y activa como se ve en la foto. Y lo que se busca es desimpactar el canino moviendo hacia distal y hacia medial. Y en la segunda fila vemos otro tipo de ballesta, también en rojo, de forma inactiva para llevar hacia medial el canino y verticalizarlo. Estos son los diversos controles que nos aportó la doctora Zuzcarregui. En la izquierda vemos cómo proyectamos el movimiento del canino según la biomecánica. Vemos cómo más o menos en este sector ya se verticalizaron ambos caninos hasta marzo, que se ven completamente verticales, y se ocupó una biomecánica de doble arco para llevarlos a posición. Este es el último control que tomó la doctora Zuzcarregui. Muchas gracias, esperamos que esta presentación haya contribuido a saber la importancia de un buen diagnóstico, la planificación y las biomecánicas de tratamiento que tenemos disponibles para tratar los caninos impactados. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosario Raffaelli, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En esta oportunidad voy a presentar mi primer caso de ortodoncia dentro de la carrera de especialización, titulado Extracciones estratégicas en discrepancias severas. A modo de introducción, podemos decir que en este caso se presenta una discrepancia severa tratado mediante 4 extracciones de premolares como parte de un tratamiento ortodóntico integral. El caso destaca una importancia en el diagnóstico tan preciso y la evaluación de los límites biológicos del paciente para poder determinar una terapéutica adecuada. ¿Qué dice la evidencia en el 2026 con respecto a los nuevos paradigmas de no extracciones? La bibliografía y los papers nos avalan diciendo que es mito en la afección de las vías aéreas el debate moderno. Esta revisión sistemática demostró que la extracción de premolares no tiene impacto negativo en el volumen del área transversal mínima, tanto en las áreas naso, palato, glosofaringias, e incluso reportó mejoras en el área orofaringia. Estabilidad en las dimensiones de los arcos y la estética. Una preservación del hueso alveolar frente a la estética de la encía y un mayor control vertical para evitar que la mandíbula rote hacia atrás. El caso clínico es de Diego, 27 años, un paciente masculino. En el análisis extraoral podemos ver asimetría facial, hay competencia labial, una línea media desviada, labios finos y asimétricos y una falta de proporción entre los labios superior e inferior. Cuando analizamos los quintos faciales, podemos ver quintos faciales asimétricos y que las comisuras no coinciden con el ancho bipupilar. Analizando el perfil, podemos ver el ángulo mentoniano obtuso, que es desfavorable para el pronóstico del tratamiento, un tercio facial inferior aumentado. Cuando analizamos intraoralmente la boca, tenemos una línea media desviada, apiñamiento dentario tanto superior como inferior y compresión de los arcos maxilares. Tenemos una clase 1 molar y una clase 1 canina derecha, mientras que en el lado izquierdo tenemos una clase 1 molar y una clase 3 canina izquierda. Analizando las fotos oclusales, podemos ver la compresión de los arcos, la giroversión de molares y premolares y el apiñamiento superior y anteroinferior. Cuando hacemos el análisis de Bolton, midiendo tanto el Bolton total como el Bolton anterior para ver la discrepancia de tamaño de piezas dentarias, podemos ver
como en el Bolton total tenemos exceso de material dentario inferior, certificándolo con el Bolton anterior, exceso de 2,4. Cuando analizamos las radiografías, pedimos una radiografía panorámica, donde podemos evaluar la presencia e indicación de la extracción de los terceros molares, las raíces de las piezas dentarias, las vías aéreas, el tamaño y forma aproximada de los cóndilos mandibulares. Analizando la lomonografía en boca cerrada y también en boca abierta. La teleradiografía de perfil, pidiendo tanto el estudio de Ricketts como de McLaughlin, podemos evaluar muy bien. Podemos evaluar que en el análisis de Ricketts, como resumen, podemos decir que tenemos una maloclusión de clase 2 con un marcado componente óseo-dentario, una relación molar y canina en disto-oclusión, un perfil convexo certificado por la convexidad facial de 2,25 milímetros. La inclinación del incisivo inferior nos dice que tenemos incisivos proinclinados y la altura facial posterior indica un paciente con biotipo braquifacial. En el análisis de McLaughlin, Trevisi certifica la clase 2 esquelética, un paciente clase 2 con discrepancia esquelética y la proinclinación y protrusión del incisivo. Entonces, como conclusión diagnóstica tenemos un paciente con perfil convexo, clase dentaria 1 molar, clase 1 canina derecha y clase 3 canina izquierda, una clase 2 esqueletal y un biotipo braquifacial. Como plan de tratamiento, en esta ocasión se planteó armar superior como anclaje una barra palatina para las exodoncias de premolares, microimplante para poder instalar exodoncia de terceros molares, inferior un armado seccional debido al gran apiñamiento anteroinferior y luego la programación del cierre de espacios prevista con microimplante, retroligaduras y tipificación de laterales. Comenzando con el caso, tenemos el armado superior con una ligadura metálica a distancia y el cementado de la barra palatina. Luego, en esta ocasión, ya colocamos el microimplante con un crimpable bajo que luego será reemplazado por uno alto y un resorte de expansión con una ligadura a distancia para espacio de la pieza 22. Sumado allá a la extracción de premolares que se van sumando del lado derecho, se cambia el microimplante por un microimplante alto y se hace un cementado seccional antero-inferior con un espagueti. Cementado de la pieza 22, una vez que ya tenemos lugar, y inferior se activan las retroligaduras con un anclaje posterior para poder comenzar a instalar. Comienza a haber lugar para ir alineando la línea media, secuencia de arcos. Continuamos con la secuencia de arcos, cementado de tubo de 17 y 27 y activación de retroligaduras. Acá, como ya podemos ver, tenemos una ligadura mixta también en la pieza dentaria 21 para poder corregir la línea media. Continuamos con la secuencia de arcos ya de acero 0,20 y ligaduras para corregir también la línea media ahora en la pieza dentaria 21 y 22. Cementado ante e inferior con arcos seccionados. Activación de retroligaduras en la pieza dentaria 11, 12, 21 y 22 con arcos de acero 18 superior e inferior. Continuamos aquí con el resorte para poder cerrar espacios y llegar a la clase premolar y molar y el cementado también de botones en la pieza dentaria 36 y 35 con gomas intermaxilares. Colocamos también el recurso de la cadena elastomérica para poder tratar la proinclinación de la pieza dentaria 12. Y a su vez un módulo de rotación que colocamos en la pieza dentaria 42 para tratar la giroversión.
Acá tenemos las fotos finales del paciente, en oclusión, laterales y las fotos oclusales. Y en este caso colocamos una contención removible superior y una contención fija inferior. Los recursos utilizados en este caso clínico fueron extracciones, armado seccional, una curva reversa, ligadura mixta, barra palatina, microimplante, crimpable con retroligadura, stripping, tipificaciones de laterales, gomas intermaxilares, botones linguales, arco de intrusión, módulo de rotación y un resorte de expansión. Analizando el análisis facial post-ortodoncia, podemos ver cómo mejora la línea media facial y los quintos faciales se vuelven simétricos. Analizando los tercios faciales podemos ver cómo mejora el tercio facial inferior y el ángulo mentoniano. Y en el análisis cefalométrico podemos ver la radiografía panorámica con las raíces, el paralelismo de las raíces, la contención fija. Analizando en el cefalograma de Ricketts, la convexidad facial tiene un valor cercano al rango normal. Y podemos ver cómo la diferencia del preoperatorio y el postoperatorio mejoran sus valores, tanto del punto A como del punto Pogonion. En el cefalograma de McLaughlin, el ángulo SNA, el maxilar superior, está en una posición antero-posterior correcta y bien equilibrada. Ángulo ANB certifica la clase 2 esqueletal que tiene el paciente. Y Witz, cómo mejora tanto el preoperatorio, que teníamos un valor de 5,02 a un valor de 3,54 milímetros. Acá tenemos el antes y el después de la teleradiografía del paciente. Como conclusión, podemos decir entonces que cuando la discrepancia dento-alveolar ya excede las posibilidades de la compensación que tenemos del sustento óseo, las extracciones continúan siendo una alternativa para preservar tanto la salud periodontal, la encía, la oclusión funcional y favorecer la estética y la estabilidad a largo plazo. Más allá de la tendencia a la decisión terapéutica, debe estar guiada por la biología y las necesidades individualizadas de cada paciente. Este es un artículo que me acercó la doctora Bono, en donde rescato un párrafo para poder compartirles, en donde dice: la ortodoncia no consiste en satisfacer preferencias a costa de la salud dental a largo plazo. Nuestra responsabilidad es comunicar todas las opciones, explicar riesgos y beneficios honestamente y priorizar la salud periodontal, la estabilidad y la estética facial por encima de la popularidad. Les comparto la bibliografía, cualquier consulta a disposición. Muchas gracias. Buen día, soy la doctora Belén Moreno, alumna del último año del posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. En esta oportunidad quiero presentar el manejo clínico y la evolución de un paciente abordado desde una visión interceptiva y funcional. Se trata de Tiago, un paciente de 7 años que acudió a la facultad en mayo del 2024. Fue derivado por su odontopediatra con el motivo de consulta principal, que fue la corrección de una mordida cruzada anterior que ya comprometía tanto la función masticatoria como la estética del tercio facial inferior. Sistémicamente, el paciente es un niño completamente sano y sin hábitos nocivos detectados. Desde el registro fotográfico inicial y la simple inspección clínica general, el sistema estomatognático empezó a dar indicios de un patrón de adaptación funcional que va mucho más allá de un simple problema de posición dental. Al analizar la simetría frontal y corporal del paciente, observamos que hay una estrecha relación entre la relación que existe entre la oclusión y la postura. En el análisis frontal se observa una asimetría clínica evidente. La oreja derecha se encuentra en una posición más baja, acompañada de una depresión del hombro del mismo lado. A nivel muscular se aprecia un mayor volumen del músculo macetero del lado derecho, con una mandíbula ligeramente desviada hacia la izquierda. En este punto podemos notar cómo la falta de desarrollo inicial ya se manifiesta visualmente en el rostro, mostrando un aplanamiento característico en la zona media facial.
Así es como el plano oclusal alterado genera una respuesta adaptativa en la musculatura y la postura del paciente. Al evaluar el perfil, nos encontramos con un perfil convexo, un ángulo nasolabial de 103 grados y el labio inferior que pasa el plano estético de Rickens. En el análisis intraoral y el estudio de los modelos montados en articulador, confirmamos esta discrepancia tridimensional. Si bien en sentido transversal la arcada superior mantiene una forma redondeada, el signo patognomónico de la discrepancia posterior es evidente. El apiñamiento y la falta de espacio se localizan en el sector anterior, mostrando un aplanamiento y atrapamiento del frente estético superior, lo cual es consecuencia directa de la pérdida de la guía y de la proyección adaptativa de la arcada inferior. Ya recolectando todos los datos, llegamos a un diagnóstico de trastorno muscular asociado a una pérdida de la dimensión vertical con un compromiso postural, desviación mandibular y malposición dentaria. En base al diagnóstico, el tratamiento, basándose en la filosofía de la oclusión orgánica, los objetivos no se limitaron simplemente a descruzar dientes, sino a buscar una reposición mandibular funcional, corregir la maloclusión y devolver la estabilidad integral al sistema. Comenzamos una primera etapa de reposición mandibular mediante el aumento de la dimensión vertical para posteriormente proceder a la reconstrucción del plano oclusal global con overlays funcionales. El objetivo principal en esta etapa es empinar el plano oclusal posterior para guiar la correcta estabilidad del sistema. Iniciando formalmente en octubre del 2024, la etapa de posición terapéutica, se realizó el montaje en articulador para determinar las compensaciones exactas en el espacio tridimensional. Se programó la caja condilar en 0 grados y se estableció un incremento de la dimensión vertical de 6 milímetros, que es equivalente a 3 grados en el articulador. Asimismo, se compensaron milimétricamente los ejes X y Z para guiar la mandíbula hacia una posición de equilibrio. Sobre este modelo modificado se realizó el encerado diagnóstico y el acrilado de las piezas funcionales, procediendo luego a la instalación clínica de estos overlays posteriores en boca. Al cabo de un mes, el cambio en la dinámica mandibular fue evidente al otorgarle al paciente el soporte vertical que le faltaba en el sector posterior. Se liberó el atrapamiento incisal anterior, la musculatura se desprogramó y la mandíbula adoptó una forma natural y una postura más retrasada y armónica. En esta comparativa visual, tras el primer mes de tratamiento, se puede observar que al modificar el plano oclusal y devolver la dimensión vertical posterior, el cuerpo respondió de inmediato, en donde observamos una clara ganancia de volumen en las mejillas y el tercio medio facial. También vemos una nivelación de la línea de los hombros y una mayor simetría adquirida por las estructuras craneofaciales en el plano frontal. A los 3 meses, el registro fotográfico muestra que el paciente ya tiene un perfil más equilibrado y una sonrisa libre. Durante los controles periódicos, nos enfocamos en realizar ajustes finos mediante el desgaste selectivo de los overlays, para así también acompañar la dinámica eruptiva del sector posterior. Tuvimos un receso de 2 meses por las festividades de fin de año. El paciente volvió habiendo perdido 2 de sus overlays. Entonces, ante esta situación, decidimos retirar los dispositivos restantes y realizar un nuevo montaje. El objetivo de este paso fue controlar la estabilidad de la posición terapéutica lograda hasta ese momento, para así confeccionar un nuevo set de overlays que permitan mantener el soporte vertical posterior y al mismo tiempo liberar el espacio necesario para comenzar con la intervención directa en el sector anterior.
Con la dimensión vertical posterior asegurada por este nuevo soporte funcional, iniciamos la fase de alineación e intercepción anterior mediante la aparatología seccional fija superior. Clínicamente, lo que buscamos en esta etapa es liberar el plano oclusal anterior también, al combinar la estabilidad vertical posterior de los overlays con el control posicional sagital y la nivelación que otorga el arco seccional, eliminando así el bloqueo que se ejercía sobre el maxilar. Esto nos va a permitir redirigir el plano oclusal anterior en armonía con la nueva posición mandibular. Ya finalizando la presentación, esta es una secuencia evolutiva del paciente donde se puede evidenciar la recuperación del volumen del tercio medio e inferior, destacando la ganancia de soporte en la zona malar que originalmente se presentaba aplanada, logrando la armonización de la línea de la sonrisa y el cambio favorable en la postura corporal general. Estas son las fotos iniciales y las últimas fotos tomadas hasta el momento. En los detalles intraorales observamos cómo se pasó de un acoplamiento anterior invertido a una relación anterior estable, con un overjet positivo y un plano oclusal en fase de nivelación funcional. Al devolver la dimensión vertical posterior de forma interceptiva, entonces redireccionamos el crecimiento craneofacial y liberamos el potencial del maxilar, guiando al paciente hacia un desarrollo fisiológico estable. Este caso clínico se encuentra actualmente en fase de evolución y seguimiento activo. El paso siguiente será para empezar ya la segunda fase del tratamiento, consolidando los logros terapéuticos obtenidos hasta la fecha. Muchas gracias. Hola a todos, soy el doctor Francisco Flores, alumno de la especialidad de ortodoncia, Universidad Nacional de Asunción, República del Paraguay. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes este caso clínico. Nuestra paciente es colega, profesional odontóloga, es de especialidad odontopediatra, tiene 35 años de edad al momento de la edición de este video. Su queja principal, dolores a nivel de la articulación temporomandibular derecha. También la paciente refiere sensibilidad dental a nivel de los dientes anteroinferiores. Esta cruz 1 que está a la derecha del texto nos refiere la gravedad de la sintomatología, o sea que es una gravedad leve. Los dolores articulares, sin embargo, ya es a nivel moderado. Dolores de cabeza leve. Y también la paciente nos comenta que se había realizado a los 14 años tratamiento de ortodoncia y usó expansor. Las fotografías extraorales en reposo. Las fotografías de perfil podemos observar un perfil armónico. Nada que resaltar. Sin embargo, sí resaltamos que en la fotografía frontal tenemos una serie de desvíos. La ceja derecha, el ojo derecho y la comisura labial derecha se encuentran un poco más elevados que sus homólogos del otro lado. Y la cabeza está ligeramente inclinada hacia el hombro izquierdo. Lo mismo observamos en las fotos de sonrisa. En las fotos intraorales observamos coincidencia de la línea media superior e inferior, clase 1 molar y canina a ambos lados, izquierdo y derecho. Sí se observa una mordida cruzada posterior unilateral a nivel de molar superior izquierdo y bilateral a nivel de segundos premolares. En la fotografía oclusal podemos observar que la forma de la arcada superior es más triangular y en la forma de la arcada inferior es más ovoidal. Ya hay una discordancia ahí de formas y el frenillo lingual es corto. En la fotografía de la derecha podemos observar que le pedimos a la paciente en máxima apertura que trate de tocar con la punta de su lengua los bordes incisales de dientes superiores. No lo consiguió. Hacemos un análisis del arco céntrico activo, que es una circunferencia que pasa por cúspides vestibulares de premolares y caninos y bordes incisales inferiores. Esos mismos contactos deben descansar en los puntos de fosas, surcos y rebordes marginales de la arcada superior.
con este análisis podemos ver que la arcada superior está un poco atrésica. En un tratamiento deberíamos desarrollar transversalmente la arcada superior a nivel de premolares y caninos. En las radiografías, cosas a resaltar. En la teleradiografía lateral, más que nada, una ligera verticalización de la curvatura de las cervicales, y sí, definitivamente es muy a resaltar que la forma de nuestros cóndilos no son nada iguales. Sobre todo, recalcar que en la articulación temporomandibular izquierda ya hay señales de destrucción de tejido óseo. Pedimos una resonancia para poder observar en máxima intercuspidación si nuestro disco cumple con su función. El disco articular en la articulación derecha está perfectamente congruente con el cóndilo y con la eminencia, pero en la articulación izquierda ya se observa un desplazamiento anterior. En la posición de apertura, sin embargo, ambos discos están en su posición, por lo que podemos asumir que el disco izquierdo se recaptura en apertura, por lo que hablamos de una luxación discal con reducción. En la imagen anteroposterior podemos observar que el cóndilo y el disco derechos están totalmente fisiológicos, sin ningún tipo de desplazamiento o destrucción de tejido, pero en la TM derecha, en el polo medial del cóndilo, sí ya se observan osteofitos, señales de destrucción de tejido óseo y un ligero desplazamiento lateral del disco. En apertura, ese mismo disco izquierdo se desplaza hacia medial y el disco derecho permanece en su posición fisiológica. Concluimos entonces que nuestro paciente se encuentra en una escala de Wilks, mejor dicho, estadio 2 de Wilks, que habla de un desplazamiento de disco con reducción. A partir de un estadio 3 ya es sin reducción y es un poco más difícil el tratamiento. Le damos un diagrama al paciente donde el paciente dibuja las zonas que le suelen doler con frecuencia. La paciente dibujó las zonas de temporal, de los maceteros, cuellos y hombros, y en la espalda baja también. Realizamos entonces en la clínica las palpaciones musculares. Nótese que del lado derecho también solemos tipificar con las cruces el grado de vamos a decir gravedad, para la redundancia, de la sintomatología. En el lado derecho algunos músculos molestan, por eso una cruz, o tienen ya dolor, por eso dos cruces. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos dos cruces o hasta tres cruces inclusive. Con esta perspectiva general, podemos decir que del lado izquierdo es más sintomático. El lado más sintomático generalmente suele ser el lado que tiene reducción de la dimensión vertical. Entonces ahí tenemos una idea de que posiblemente el lado izquierdo es más bajo que el lado derecho. El informe de kinesiología habla de que en el mapa del dolor todas las sinoviales de ambos lados y sus ligamentos temporomandibulares están sintomáticos. Le molesta a la paciente. Hay una limitación en la flexión, extensión e inclinación del cuello, y también hay reducción de los espacios intervertebrales. Tomamos entonces un montaje en articulador en posición de referencia para poder observar si la paciente desprogramada cuenta con soporte posterior. Esto quiere decir el apoyo total de las cúspides palatinas en fosas y surcos inferiores. Cúspides palatinas superiores en fosas y surcos inferiores. Esto le provee al paciente un sostén de la dimensión vertical y así también protección de la articulación temporomandibular. También confirmamos, como en las fotos extraorales, que hay coincidencia de la línea media. Realizamos también un análisis de la curvatura de Wilson, que es un plano que pasa por cúspides vestibulares y palatinas de molares y premolares, y las cruzamos con sus homólogos. Normalmente esta curvatura debería ser un poco más cóncava a nivel de molares, a nivel de 7 y 6. A nivel de premolares encontramos que en la paciente ya están negativos estas curvas. Eso nos da una idea de que también hay que trabajar en la inclinación vestíbulo-palatina.
estos dientes, dándoles un torque positivo. En el cefalograma de Ricketts, la paciente es biotipo facial braquisevero. Todos los valores del área maxilar inferior tienden a braqui. Hay que resaltar que la altura facial inferior está disminuida. La paciente es aparentemente clase 1 esquelética. Hay que también aclarar que tiene una sínfisis bastante prominente. Cruzamos esta información con el cefalograma de Kim. El valor de ODI nos da mordida esqueletal abierta y el APDI nos da clase 1 esqueletal. Factor de combinación no miramos porque a la paciente no le vamos a realizar extracciones. Finalmente, los problemas son: nuestra paciente cuenta con una inclinación de la cabeza hacia el hombro izquierdo, artrosis del ATM en el lado izquierdo con desplazamiento discal hacia lateral y hacia anterior. Hay sintomatología aguda del ATM en el lado derecho. Es más, la queja de la paciente, el motivo de su consulta es dolor agudo en el lado derecho. ¿Qué pasa? Siendo que encontramos destrucción de tejido del lado izquierdo. Encontramos un cuadro crónico en la articulación izquierda y encontramos un cuadro agudo en la articulación derecha. No tenemos que olvidar que la mandíbula es un cuerpo completo. Lo que ocurra en un cóndilo se va a compensar en el otro. Por lo tanto, la articulación derecha se está encargando de que toda la función mandibular se esté dando y hay sobrecarga. Por eso está la paciente con esa sintomatología. Hay problemas posturales que se van a derivar a kinesiología para poder trabajar, así como también lo más importante, el frenillo lingual es corto. Nuestra lengua está limitada. Por lo tanto, funciones como la deglución, la fonación están también limitadas y muchas veces en pacientes adultos se compensan con otros músculos. Hay desarrollo transversal de la arcada superior a nivel de caninos y premolares. Hay mordida cruzada posterior. Falta de soporte posterior. Por lo tanto, la articulación temporomandibular no está protegida. Hay pérdida de la dimensión vertical. Y la curva de Wilson es negativa en molares y casi plana es negativa en premolares y casi plana en molares. Entonces determinamos que el tratamiento inicia por la frenectomía. Esa lengua tiene que ser liberada y el frenillo lingual debe ser deberíamos ayudar a una amplitud de movimientos de la lengua. Debemos lograr una reposición mandibular. Vamos a explicar eso a través de una placa de reprogramación que le llamamos MORA, son unas siglas. Debe la paciente recuperar rangos de movimiento cervical con kinesiología, lograr equilibrio muscular perioral y cervical y una mecánica ortodóntica para poder lograr estabilizar todas estas nuevas posiciones terapéuticas. La paciente entonces inicia con la frenectomía. Inmediatamente después de la cirugía podemos observar que la paciente logra ya con éxito contactar en máxima apertura con la punta de la lengua los bordes incisales de los incisivos. Esto ocurrió en junio del 2025. Diseñamos la placa terapéutica. En agosto de 2025 tenía una configuración de desprogramación, o sea, de distracción, mejor dicho, con la angulación sagital condilar en 0. Durante 3 meses estuvo bien, luego volvieron los síntomas, entonces realizamos una reevaluación, un montaje nuevo, ya le dimos una inclinación sagital condilar de 60, aumentamos más el tamaño del vástago y después ya trabajamos en adelantamiento mandibular. La placa terapéutica que nosotros realizamos es acrílico transparente, su superficie superior es una placa inferior, porque la paciente tiene que usar 24 horas. La superficie que tiene que contactar con caras oclusales de dientes superiores no es lisa. Es totalmente accidentada como para poder engranar y redirigir la posición mandibular. La placa se llama MORA justamente por estas siglas. Por cierto, esta almohadilla de silicona es una prueba que hacemos antes de realizar la placa. La llamamos white test.
5 minutos usa el Bytest la paciente, realizamos unas nuevas palpaciones y muchas veces en esos 5 minutos ya hay una gran diferencia de la sintomatología muscular. Kinesiología aprueba también el Bytest, aumentaron los rangos de movimiento y también los espacios intervertebrales. Nuestra placa aumenta la dimensión vertical, pero desvía la línea media inferior un poco más hacia la derecha. Pero en esa posición la paciente está asintomática, no le duele nada, por lo tanto podemos concluir que la posición traumática es la dentaria. La paciente entonces debe pasar por un tratamiento de ortodoncia luego de adaptarse a esta posición terapéutica. Y otra cosa que quería aclarar es que normalmente una placa terapéutica suele tener estos espacios, o sea, tipo no adapta bien al principio en el sector anterior y premolares. Eso es totalmente normal, porque con el tiempo y con el uso la musculatura se adapta y después ya logra un máximo contacto. Una vez que logramos posición terapéutica y el paciente está totalmente libre de sintomatología, instalamos la aparatología fija, sistema Ricketts, slot 018. En la arcada superior tenemos arco recto de níquel titanio para poder ya corregir las anomalías de posición, y arco de acero australiano en inferior con ligaduras a distancia porque queremos mantener la posición dentaria. Cortamos la placa a nivel de molares primero y segundo, instalamos como si fuera unos overlays para poder mantener a la paciente en posición céntrica. Hasta aquí llegamos con el tratamiento. En un futuro instalaremos un mini implante en shelf mandibular para poder traccionar la arcada hacia el lado izquierdo y corregir la línea media dentaria, pero mantenemos la posición terapéutica ortopédica y de esa manera ya con los dientes mantenemos la posición en la que la paciente es funcional y libre de patología. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ronald Sarabia y junto a los tutores el doctor Alejandro Lara y el doctor Pablo Sandoval de la Universidad de la Frontera de Chile, hoy les tenemos preparado esta presentación que se titula Simplificando la disyunción esqueletal, en la cual le queremos mostrar una alternativa más de disyuntores con anclaje esqueletal, en el cual está pensado desde su génesis, siendo un aparato para que tenga un enfoque educativo y que vaya simplificando las distintas etapas que procede en la disyunción esqueletal. Como introducción podemos mencionar que el anclaje esquelético en la disyunción representa uno de los avances más relevantes en la práctica ortodóntica moderna, ya que permite ampliar los límites de la expansión maxilar de manera más predecible y controlada. Favorece una apertura más efectiva de la sutura palatina media con una distribución más homogénea de las fuerzas. Y además, en determinados casos puede reducir la necesidad de extracciones dentarias, optimizando el espacio disponible en el arco. Asimismo, esta técnica permite abordar transversalmente el maxilar en pacientes que han superado el pic puberal, un grupo etario con las opciones terapéuticas tradicionales que presenta las mayores limitaciones. Bueno, el análisis transversal durante la historia ha tenido diferentes aportes. Podemos mencionar al Dr. Rickett, que con su teleradiografía frontal ya nos vislumbraba las distintas discrepancias maxilomandibulares existentes. De forma posterior, el Dr. Andrews con su tercer elemento y el análisis de modelo. Y más recientemente podemos mencionar la imaginología, la cual a través de los combis nos permite una evaluación mucho más específica de las distintas estructuras. Y con ello podemos realizar distintos análisis. Podemos realizar el análisis de Jones-Say, el análisis de Penn y además evaluar el grado de maduración de la sutura palatina media. Bueno, MARPE es una técnica bastante estudiada, la cual nos va entregando datos concretos. Aumenta la expansión ósea más que dentoalveolar, aumenta el espacio de las vías respiratorias superiores y abre no solo la sutura media, sino también la mayoría de la estructura de la región de la cara. Cuando nosotros pensamos en MARPE, tenemos que pensar que van a haber microtornillos, los cuales tienen que estar insertados en algún área que no corramos bastante riesgo o disminuir los riesgos. Por esto, el Dr. Ludwig nos dio la zona T de seguridad, donde se reducen los riesgos de perforación o laceración de arterias y llegar a tejidos donde no queremos llegar. Y, además de identificar las áreas de inserción,
sale un concepto que es la bicorticalidad, el cual al lograrlo nos aumenta considerablemente las probabilidades de realizar una disyunción y que ésta sea efectiva. Bueno, MARPE y los disyuntores o disyuntores híbridos tenemos una amplia gama hoy en día en el mercado. El de Penn, el del Dr. Moon, pero todos ellos requieren mayor implementación, como son la utilización de contraángulos, los cuales pueden ser tanto mecánicos como eléctricos. Es por esto que nuestros docentes, el Dr. Lara y el Dr. Sandoval, en el año 2017, se propusieron desarrollar una alternativa asistencial de menor costo para que tuviera una fácil implementación en el sistema público de salud de Chile. Plantean una alternativa con una inclinación de los microtornillos para ir evitando la dependencia de contraángulos y permitiendo además que los estudiantes de ortodoncia se entrenen percibiendo las distintas densidades del tejido óseo y solamente con el uso del hand driver convencional. Para esto, lo primero que tenemos que desarrollar es una planificación. Con la planificación nosotros tenemos que evaluar la cantidad de tejido óseo que tenemos tanto con un corte coronal como en un corte sagital. Y en el corte sagital tenemos que tomar la precaución de evaluar que sea angulado, que vaya siguiendo la angulación que presenta los incisivos superiores en el hueso palatino. El diseño. Bueno, el diseño de este disyuntor necesitamos los siguientes implementos. Primero, una impresión de arrastre, un tornillo disyuntor, en este caso un tornillo de IRAX, nuestros tubos o separadores, mechero o soplete, soldadura y pasta para soldar. Con esto ya podemos comenzar a confeccionar nuestro disyuntor. En primera instancia tenemos que hacer el doblez de las alas posteriores hacia las bandas y las alas anteriores hacia la zona donde serán insertados estos microtornillos. ¿Por qué este diseño? Bueno, este diseño, que tiene un corte que pueden ver de forma oblicua en la base, es debido a que al tener un buen acople desde el tubo a la mucosa, va a permitir que no tengamos ningún problema de tejidos blandos durante el procedimiento. Y los primeros tubos o espaciadores que tuvimos los importó el Dr. Lara desde Alemania y tienen un largo de 5 milímetros. ¿Por qué 5 milímetros? Debido a que, como se realiza este corte, disminuye su longitud y los estudios de implante nos muestran que para no perder la angulación necesitamos tener una altura mínima de 3 milímetros. Además, estos tubos o separadores que eran del aparato de propulsor de Hertz originalmente, deben tener un diámetro de 2 milímetros interno y un diámetro externo de 3 milímetros. Estos 2 milímetros son cruciales ya que nosotros ocupamos tornillos de acero, los cuales son de 2 milímetros de diámetro. Y una parte muy importante es durante el diseño ir probando que estos tubos se puedan deslizar durante toda la parte de la rosca y especialmente en el transmucoso sin ofrecer resistencia para que cuando se realice toda la planificación sea llevado a la boca no tengamos el problema de que esto quede trabado. Una experiencia muy desagradable. Bueno, posterior a la confección y la adecuación de estos tubos se realiza el soldado de los tubos en la zona de la T de seguridad donde nosotros habíamos planificado la posición. Esto tiene que ser en el rastre medio 2 a 3 milímetros hacia vestibular del rastre medio y cercano a la tercera arruga palatina. Acá ya podemos ver que tenemos nuestro disyuntor, el cual ya está soldado y solamente nos faltaría la etapa de pulido. Acá lo pueden ver de forma ya finalizada con el pulido de nuestro disyuntor. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos la primera ventaja que cuando son posicionados tenemos una visión directa, no necesitamos contraángulo. Tenemos que posicionarlo con un paralelismo a la raíz de los incisivos, por lo tanto reducimos los riesgos de poder llegar a alguna estructura en la cual no queremos llegar.
Estos tubos son prácticamente una guía de inserción de los microtornillos y especialmente útil en operadores poco entrenados o estudiantes como nosotros, en los cuales nos permite realizarlo con mayor tranquilidad este posicionamiento y permite sentir las distintas densidades del hueso. Cuando uno los va posicionando, logra sentir primero el paso de la mucosa, después el paso de la cortical palatina, después trasladamos todo este proceso por la esponjosa y llegamos a la cortical del piso nasal. No requiere uso de contraángulo y es de bajo costo. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación que hemos realizado de este disyuntor en casos clínicos. Les quiero presentar a Martina, que tiene 3 años, 8 meses de edad, y su motivo de consulta fue enderezar los dientes. Bueno, ella es una paciente clase 3 esqueletal, biotipo braquifacial leve, incisivos superiores proinclinados, incisivos inferiores retroinclinados y presenta una atresia de su maxilar. El análisis de perfil por el método de la escuadra podemos ver que es un paciente con perfil medio, anti-inclinado, y acá con las imágenes intraorales podemos ya evidenciar con la imagen frontal que tenemos un déficit transversal. Esto es lo primero que vemos en nuestros pacientes. Cuando ya evaluamos y percibimos que tenemos este déficit, solicitamos la radiografía para hacer el examen completo, su análisis cefalométrico. Bueno, acá algo resumido, es una paciente con un maxilar retruido, una mandíbula retruida, es un paciente clase 3, tiene los incisivos superiores proinclinados, incisivos inferiores retroinclinados, un ángulo coniaco superior disminuido. Fue una paciente rotador antihorario y es una paciente braquifacial suave. Ya evaluando a través de las imágenes y los modelos, vemos que tenemos un déficit. Entonces procedemos a solicitar el combing para hacer el análisis. Nosotros preferimos hacer el análisis de Penn. Y aquí nos damos cuenta que para tener el ancho maxilar ideal estamos en un déficit de menos 9.2 milímetros. Y en la etapa de maduración de Angelieri estamos en el estadio C. Comenzamos con esta planificación, tanto en sentido coronal como en sentido sagital, en el cual medimos la mucosa, medimos la cantidad de hueso y, vuelvo a mencionar, debe evaluarse con la inclinación que presentan los incisivos superiores. Procedemos a la instalación de nuestro aparato, el cementado de las bandas, posicionamos los microtornillos y realizamos la inserción. De forma inmediata que ya tenemos la inserción de estos microtornillos según la planificación ideal, realizada previamente de forma digital, solicitamos un nuevo combing. En este combing tenemos que evaluar que haya un paralelismo de los microtornillos, que estén con la inclinación que fue planificada lo más paralelo a los incisivos superiores, que estén en la zona T de seguridad y la tan anhelada bicorticalidad. Logrando nuestra bicorticalidad, ya sabemos que la probabilidad de éxito de esta disyunción es mucho mayor. De forma posterior, comenzamos con la activación. Nosotros hacemos un protocolo de activación lenta, en la cual se realiza una activación diaria. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr la disyunción que tenemos planificada. Quiero recalcar acá, en este avance, la salud gingival que presenta en el paladar, debido a que mientras quede un buen acople en la mucosa con el tubo, no vamos a tener mayores complicaciones con la mucosa, siempre y cuando el paciente tenga una muy buena higiene y se vaya cuidando esa zona. Continúa la disyunción, ya podemos ver aquí que tenemos el diastema, se comienzan a generar espacios y bueno, no todo está salvo de complicaciones. Se pueden dar cuenta de acá, los tornillos y los brazos posteriores se marcaron en la lengua, lo cual le produjo bastantes molestias a la paciente. Pero un aparato con un costo bajo, soluciones de costo bajo. Y lo que se realizó, estos elastómeros, los STI que realizamos para hacer estas separaciones momentáneas,
se posicionaron en la cabeza de los microtornillos y además se envolvió con resina fluida los brazos posteriores de este disyuntor. Acá ya pueden ver que tenemos espacio y diastema en los incisivos, el incisivo y canino. Acá ya tenemos el avance y lograda nuestra disyunción, lo que nosotros teníamos planificado, y ya se procedió al retiro de los microtornillos. Pueden ver por la fecha de este año 2016 en marzo que hubo una distancia aproximadamente de una semana desde que se fueron retirados y ya no tenemos ninguna cicatriz evidente ni ningún desconfort del paciente. Muchas gracias. Hace 20 años comenzamos un sueño, impulsados por el deseo de convertirnos algún día en una referencia para la ortodoncia brasileña. Crecimos, nos expandimos, llegamos al mundo. Hoy somos una industria con presencia global, reconocida por la calidad, innovación y desempeño de nuestros productos. Somos Ortometric.